apasionante que es El Reloj de Dios. Bienvenido, licenciado Rusildi. Hola, ¿qué tal, Abigail? Aquí estamos, pues siguiendo los programas, ¿verdad? Ya dando continuidad a ya, yo creo que es el 9º o el 10º programa. Alrededor del 10º programa, y es muy interesante este tema. Muchos de nuestros radioescuchas pues ya están siguiéndonos y les interesa este tema. Y bueno, tenemos unas citas bíblicas que compartir. Así es, y también para recordarle a la audiencia, pues también agradecerles por tener el tiempo de escucharnos, y si hay algún programa donde les haya quedado alguna duda, en YouTube se están subiendo los programas. Ok, ¿cómo lo pueden buscar en YouTube? Pues ponen Vicente Rusildi y ponen Reloj de Dios, y ahí tiene que salir. Vicente Rusildi, así como se escucha, R-U-S de sal, I-L-D-I. Así es. Y latina, las dos. Vicente Rusildi. Y el título del Reloj de Dios. Reloj de Dios. Si no, les pueden salir otras cosas. Ok, Reloj de Dios. Ok, ya está. Este es el tema de hoy. Muy bien. Bueno, como seguimos con la línea, con los dos propósitos que tenemos principales, que es platicar y profundizar muy bien en el qué es el arrebatamiento de la iglesia, y por lo tanto saber quién es la iglesia y saber si estamos dentro de la iglesia. Prácticamente son los propósitos del programa, y queremos volver a recordar un versículo que prácticamente describe el propósito del programa del Reloj de Dios, que es 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conoces a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Sí, prácticamente describe este versículo el propósito del programa, que es examinarnos a nosotros mismos. Temas bíblicos hay innumerables, Abigail. Así es. Pero aquí definimos tomar este tema, que saber si somos parte de la iglesia, cómo evaluarnos, porque hoy en día hay mucha confusión sobre el tema, sobre los temas divinos, sobre los temas de Dios. Está profetizado bíblicamente que en los últimos tiempos habrá mucha apostasía, y que esa apostasía, pues que te paras en una iglesia, te hablan de Dios, pero no te están enseñando el Dios de la Biblia. Y prácticamente... o sea, que nomás te dan por tu lado. Pues te ponen todo muy suavecito. Muy suavecito, y también pues no hablan la Biblia como es. Okay. ¿Por qué? Porque el interés es pues llenar la iglesia, ¿verdad? Pero no llenar el cielo, que realmente el cielo se llena de gente arrepentida y de gente con una fe genuina, ¿verdad? Siguiendo la palabra de Dios. Pero muchas veces pues en las iglesias te enseñan prosperidad y te enseñan que Dios te va a hacer rico, pero a ver, tú internamente, ¿qué estás haciendo? Porque Dios quiere un cambio interno, ¿verdad? Así es. Jesucristo no vino para venir a que te hagas millonario. Así es. Él vino a morir para tener camino al cielo, para que tengamos camino al cielo, y que podamos nosotros, por medio de él, tener poder llegar al cielo. Pero para eso nos dejó la palabra de Dios, y es lo que estamos haciendo aquí, evaluando, examinándonos si realmente estamos en el camino, ¿verdad? Porque aquí es bien importante lo que dice, quiero saltar unas palabras de este versículo. Sí. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Uh-huh. Fíjate, Pablo, que es el que escribe estas palabras, Saulo de Tarso, que es el que él perseguía a cristianos, los mataba. Él sabía él conocía la palabra al revés y al derecho, pero si no es hasta que se le aparece el mismo Jesucristo y le dice, y Pablo le pregunta: ¿tú a quién persigues? ¿Tú quién eres? Dice: eres a quien estás persiguiendo. Así es. Y ahí a Pablo le cambió la vida, y es el que escribe la mayoría del Nuevo Testamento, y son palabras de él las que estamos describiendo aquí. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Ahora, hemos hablado mucho de la fe, eso ya lo hemos visto mucho, y hemos tratado de dejar claro que faltan muchísimas cosas bíblicamente para analizar a profundidad qué es la fe genuina, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo mencionamos? Porque también vimos un versículo
que es determinante y básico para los cristianos. Así es. Que es Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo podemos Porque leer? por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Si recordamos en los programas pasados, vimos este versículo a profundidad, ¿verdad? Así Y se es. explicó muy bien. Si por primera vez ¿Nos estás estás escuchando, vayan a los programas anteriores en YouTube y este versículo lo describimos a fondo. Lo que quiero resaltar ahorita es que la fe es determinante. Aquí nos dicen en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces la fe juega un papel trascendental. Así es. Porque la fe prácticamente marca si mi salvación o no, porque somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Y Pablo acá nos dice en 2 Corintios 13:5, examínate si estás en la fe, ¿verdad? Así es. Y también en programas anteriores hablamos de arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Porque, y quiero empezar con esto el programa, porque fe y arrepentimiento son dos cosas importantísimas y son Para dos la palabras. salvación, marcan Exacto, la salvación. Marcan la salvación y son palabras que no se pueden divorciar, son palabras que tienen que ir juntas En dúo. porque si no está completo el plan de Dios, ¿verdad? Así Entonces, es. ya hemos explicado fe, ya hemos explicado un poquito de arrepentimiento genuino. De hecho, hay un versículo, 2 de Pedro 3:9, para hablar de lo que manda Dios. Sí. Lo podremos leer, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Esa promesa es su regreso. Exactamente. Fíjense, dice, el Señor no retarda su promesa. Y es importante porque algunos, cuando se habla de arrebatamiento, se habla de la segunda venida de Jesucristo, no lo toman con la seriedad que debe ser, pero aquí el versículo nos pone en un contexto muy claro. ¿Por qué? Porque el Señor retarda su promesa, ¿verdad? No es que la retarde, ¿verdad? Así es, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento y la fe son situaciones trascendentales. Y ahora, ¿por qué tienen que ir unidas? Porque, por ejemplo, si una persona tiene fe, pero no está arrepentido, pues son las personas que sí creen en Jesucristo, sí creen en Dios, sí creen en el Espíritu Santo, pero siguen en una situación mundana. Cómoda, O sea, sin generar cambios. Viven en pecado, que prácticamente lo que Jesucristo vino a la tierra fue por el pecado. Abolir el pecado. Pues cuando tú entiendes lo que Jesucristo tuvo que hacer, pues, y lo entiendes bien, viene un arrepentimiento. Y por lo tanto el pecado lo dejas de lado. No significa que no caigas, pero no lo dejas de practicar. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado serio, tanto que Jesucristo tuvo que venir, el Hijo de Dios, a morir, porque si no, nosotros no podríamos tener camino al cielo. Así es. Entonces el arrepentimiento juega un papel trascendental. Pero ¿qué pasa si yo tengo fe y no tengo arrepentimiento? Bueno, pues puedo estar yendo a una iglesia, ¿verdad? Y puedo estar yendo todos los domingos. Y yo sé, y me dicen, ¿crees en Dios? Sí, claro que yo creo en Dios. ¿Y te puede ir bien? Y te puede ir bien. Pero no tengo un arrepentimiento genuino. Y Dios manda a que nos arrepintamos. Entonces, o al revés, Abigail, ¿qué pasa si sí estoy arrepentido, pero no tengo la fe bíblica, la fe genuina? Pues eso se da mucho. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo, un padre de familia que siempre maltrata a sus hijos, que siempre trataba mal a la familia, un día se mete en un bronco no porque pisó suelo, ¿verdad? Y total, se arrepiente. Claro. Y después es un padre ejemplar. Así es. Pero no tiene la fe. O sea, para eso, por ejemplo, todos los alcohólicos anónimos están arrepentidos. Sí, sí, sí. Pero pues no tienen la fe, ¿verdad? Entonces, tener fe y tener arrepentimiento es el camino al cielo, ¿verdad? Y una fe genuina y un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que hace un cambio en una persona, ¿verdad? Así es. Entonces, hemos hablado de esos dos puntos, que nomás los que quería ver de repasadita. Y vamos a ver otro punto importante al final, que es el perdón, Abigail, que es importantísimo para la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tenía necesidad y nos perdonó y hizo el sacrificio que hizo, ¿verdad? Entonces, pero Él nos manda también a que perdonemos. Entonces, yo no puedo estar, según yo, viviendo una vida cristiana
y no estoy perdonando a las personas que me están ofendiendo. Así es. Y más adelante vamos a ver lo serio que es eso. Pero quisiera tomar algo pendiente que dejamos el programa pasado sobre arrebatamiento. Sí. ¿Verdad? Que es importante, que es el otro propósito que tenemos, tener muy detallado qué es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el evento siguiente que espera la iglesia. ¿Y por qué? Porque las señales se están presentando, porque mucha gente dice, oye, pues, el arrebatamiento se menciona poquito en la Biblia, ¿por qué lo hablas acá rato? Bueno, porque ya estamos en tiempo. Ya estamos en este tiempo. Ya estamos en tiempo. Entonces, vamos a volver a leer algo y hablamos de que el arrebatamiento lo vemos en dos sentidos. Uno, cómo opera el evento, ¿verdad? Entender el evento, cómo opera el día que se presente, y también en qué orden cronológico está acomodado. Así es. Porque eso se tiene confundido actualmente. Entonces, leemos primera de Tesalonicenses nomás las palabras 4, el versículo 4 nomás, los versículos 15 y 16, que ya lo hemos leído muchas veces. Así es. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjate, hasta ahí. Pablo, cuando habla de arrebatamiento, reitera. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor. Claro. Porque Pablo en otras ocasiones dijo, especifica que él lo dice, que él se está hablando. Pero Pablo, si recordamos, fue arrebatado. Así es. Pablo, el programa pasado vimos que fue al tercer cielo, fue arrebatado. Dice, hace 14 años conocí una persona, pero no quiso decir que era él por sencillez, ¿verdad? Pero fue arrebatado al tercer cielo y vio muchas cosas. Entonces, él viene y nos revela un misterio de arrebatamiento, siendo que él mismo fue arrebatado. Dice, hace 14 años. Por ejemplo, los Corintios y la carta a los tesalonicenses se escribió en el año 55 y la otra se escribió en el año 60 después de Cristo. Él dice, yo 14 años fui arrebatado. Y entonces se le revelaron situaciones. Y él es el que nos predica de arrebatamiento. Alguien que lo experimentó. Entonces, fíjate, Pablo cuando dice, voy a leer un versículo que no es el tema, pero quiero resaltar cuando Pablo dice que son palabras de él, dice, y está hablando aquí cuando de los matrimonios, y si estamos hablando, 1 Corintios 7, 11 y 12. Dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandona. Bueno, aquí lo que quiero resaltar dice en el 12, y a los demás yo digo. Exactamente. No el Señor. Exacto. Pero cuando nos habla de arrebatamiento nos dice, les digo que esto es palabra de Dios. Prácticamente, si tú crees en Jesucristo, entonces toma considerada el arrebatamiento. No puedes decir que crees en Jesucristo y que no crees las palabras de seremos arrebatados. Entonces eso es algo que quería resaltar. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, entonces fíjate cómo opera este arrebatamiento, que es una parte es ver cómo opera y la otra es en qué evento cronológico está acomodado. Y ahorita estamos viendo cómo opera. Entonces, ¿qué dice este versículo? Cristo vendrá del cielo con sus santos. Así es. ¿Quiénes son sus santos? Son los que ya murieron, ¿verdad? Todas las gentes que ya murieron, está su alma consolada en su alma, en el cielo. Entonces, cuando sucede el arrebatamiento, fíjate qué cosa tan importante, porque este evento del arrebatamiento no nomás lo esperan los vivos. Ándale. También lo están esperando los muertos. Los muertos, Y los que murieron en Cristo, están esperando por resurrección. Entonces, Cristo vendrá con ellos, ¿verdad? Así es. Y luego, Él se detendrá en las nubes. Jesucristo se detiene en las nubes y ellos, la multitud celestial de santos, continuará su descenso hasta a la tierra para regresar donde sus cuerpos fueron enterrados. Y hablamos de la incineración. Exactamente. Entonces,
Cristo se detiene en las nubes porque no baja hasta el cielo, no baja hasta la tierra. En la segunda venida sí baja hasta la tierra y todo el mundo le verá. Sí. Por eso son diferencias muy importantes. Pero aquí nomás se quedan las nubes, los muertos bajan hasta sus tumbas, son resucitados, sí. ¿verdad? Entonces ellos recibirán sus cuerpos incorruptibles y saldrán de las tumbas. Esto es importante porque sus cuerpos serán resucitados para levantarse con un cuerpo transformado. Así es. Y eso lo vamos a ver nos vamos un poquito más adelante, ¿sí? 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. Fíjate, es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que solo Dios conoce, revelado a los humanos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está. O sea, no todos dormiremos, es la generación que no va a morir, ¿verdad? Y que hemos hablado que muchas veces puede ser esta generación. Y luego, pero todos seremos transformados. Entonces, los muertos que son levantados de sus tumbas, más la generación que no muere, todos vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque no podemos entrar con este cuerpo. Corruptible, pecador, a la presencia de Dios. Así es. ¿verdad? Nadie puede ver a Dios sin santidad y por eso esta transformación es importantísima. Entonces la están esperando los que ya murieron y están esperando la gente que no va a morir en el momento del arrebatamiento. Así es. Entonces, los que quedamos seremos transformados también. Así es. Y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Así es. Ok, entonces estamos poniendo más información para ver cómo el arrebatamiento opera. Ahora, pero quiero también poner información importante de por qué somos sacados antes de que empiecen los juicios de Dios. Y para eso vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, en la primera hoja, del 1 al 3. Así dice, es, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjate, aquí Pablo está escribiendo sobre la segunda venida del Señor porque la iglesia de Tesalónica tenía una duda sobre ese tema. Pero es importante aquí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Tiempos significa el orden cronológico de los acontecimientos. Así es. Y las ocasiones, los acontecimientos específicos. Por ejemplo, el arrebatamiento es una ocasión, ¿verdad? Y el tiempo en el que se presenta, el orden cronológico significa, pero acerca de los tiempos. Entonces, si lo traducimos aquí, pero acerca del orden cronológico de los eventos, vamos a decir, pero acerca de cuando se presenta el arrebatamiento, ¿verdad? ¿En qué tiempo se presenta? Tiempos y ocasiones es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué dice, no tengo necesidad, hermanos, de yo escribirle? ¿Por qué? Porque todo lo tenemos en la palabra de Dios, solo que hay que escudriñarla. ¿Y quién la entiende? Los que estamos relacionados con las cosas espirituales. Así es. La gente que no está relacionada con las cosas espirituales, que tiene un velo, para esto es locura. Estas son palabras de locura, no las van a entender. Por eso, estudiando la palabra de Dios, concluyes que no pasamos por los juicios de Dios, ¿verdad? Y luego sigue el siguiente versículo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es como ladrón en la noche, ¿no? ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Sin avisar. Sin avisar. De repente. Así va a ser el arrebatamiento, sin avisar. Pero es tremendo, pero después de que dice esto, aquí nos da un indicador de cuándo puede suceder este arrebatamiento. Así es, en el 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Este versículo, Abigail, es para quedarnos una hora analizándolo, pero quiero darle rapidito, ¿eh? Mira, que cuando digan paz y seguridad, amigos, unidad, hermanos, paz, métanse al YouTube y pongan profecía de paz y seguridad. Muchos líderes mundiales, muchísimos países están repitiendo las palabras paz y seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que están buscando. Y estas palabras prácticamente textuales se está presentando la profecía. Hoy todo el mundo está diciendo paz y seguridad. ¿Y quiénes? Los presidentes, los reyes. Métanse al YouTube y vean esa profecía. Ahora, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Fíjense, ¿cómo va a suceder? O sea, no es de menos a más. No.
Es una destrucción repentina. Sí. ¿Y qué describe una destrucción repentina con los tiempos Como actuales? sí, o bueno, sea, es pues la bomba nuclear. Exactamente, es ya. O sea, Es una si hoy se destrucción. presenta una guerra, es destrucción repentina, porque ya no van a andar con huleras ni con palos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, como los dolores de la mujer encinta, que eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Así es. Entonces, fíjate, y aquí está bien clave, y no escaparán. Y no escaparán. ¿Quiénes? ¿Y quiénes no escaparán? O sea, vendrá la destrucción repentina y no escaparán. Pero fíjense la esperanza que tenemos nosotros, Abigail, en Lucas 21:36, en la siguiente hoja que ya hemos leído. Así es. Entonces, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros sí escapamos, pero ellos no escaparán. Y es una destrucción repentina la que viene. Entonces yo quería dejar muy claro esto. Cuando venga sufrimiento de la destrucción repentina, la iglesia va a ser sacada. Exacto. Y ellos no escaparán. Así como escapó Noé y su familia, como escapó Lot de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia, su esposa no porque anheló lo que estaba dejando. De juicios tremendos, ¿verdad? De juicios tremendos, vino toda esa destrucción y Dios salvó a la familia de Lot como salvó a la familia de Noé. Exacto. Entonces es bien importante que tengamos esta base, ¿verdad? Porque hay doctrinas que nos comentan que la iglesia pasa por la tribulación. Ahora, hermanos, como hemos hablado, nuestro propósito es conocer el evento del arrebatamiento y el otro propósito es saber si somos parte de la iglesia. Y queremos dar ahora un consejo enorme, que parte que los cristianos debemos tener es el perdón, ¿verdad? Así es. Y queremos leer algunos versículos y no vamos a abundar mucho porque no queda mucho tiempo, pero son muy claros. ¿Y qué dice Mateo 6, 14, 15? Mateo 6. ¿Está en la primera hoja? En la 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y seguimos al otro. Y seguimos aquí. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchas veces decimos, es bien difícil perdonar, pero Jesucristo nos puso el ejemplo. Así es. Es más, Él no tenía ni por qué morir por nosotros porque él era santo. Así es. Y nosotros éramos pecadores y nos perdonó. Y a veces decimos, es que es muy difícil perdonar. Pues Jesucristo nos puso el ejemplo, ¿verdad? Así es. Y vemos el siguiente versículo, Marcos 11, 25, 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y luego Mateo 7, 1, 3. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. Y para que miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Muy bien, entonces 2 versículos más para terminar y apúntenlos, hermanos, y evalúenlos porque son palabras de Jesucristo, los tres versículos, después son palabras de Pablo, ¿verdad? Así es. Los siguientes que vamos a leer, dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es. Y por último, Colosenses 3, 12 y 13. Así es, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados los unos a los otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos vuelve a recordar, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y luego, como Dios también nos perdonó, a vosotros en Cristo. Nos dice, ya nos predicaron con el ejemplo. Así es. No tienes excusa para no perdonar. Y el versículo más fuerte es, si tú no perdonas, mi Padre no te va a perdonar. Entonces, hermanos, nos queremos ir en el arrebatamiento, tenemos que perdonar, ¿verdad? Así es. Esto es El Reloj de Dios con nuestro buen amigo, el licenciado y hermano Rusildi. Hasta la próxima semana. Yo soy Abigail Valdés y esto es Las Tardes de la T.